Ven, ¿no es cierto? ¿Me dicen? Sí, se ve, profe. Ya. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es estudiar ahora la dinámica de los fluidos, ¿cierto? En el capítulo 2 estudiamos la estática de fluidos, después en el capítulo 3 vimos la cinemática de fluido, cómo describíamos el movimiento del fluido, y ahora vamos a ver la dinámica de fluidos, pero en un caso muy particular, ¿ya? Que es cuando los efectos viscosos, los efectos de la fricción dentro del fluido son despreciables, ¿ya? Entonces todo eso se hace en torno a la ecuación de Bernoulli, que es una ecuación que vamos a deducir ahora que tiene una infinidad de aplicaciones. ¿Ya? Una ecuación muy importante. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué es la ecuación de Bernoulli? Ahí se da la definición, ¿no es cierto? Es una relación aproximada entre la presión, la velocidad y la elevación del fluido y es válida para flujos en régimen estacionario, donde las fuerzas de fricción son despreciables. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que tener presente, dividir eso, ¿no es cierto? Esa definición en dos cosas. La ecuación de Bernoulli entonces nos da una relación entre presión, velocidad y elevación. Elevación es básicamente la altura. ¿Ya? La altura de un fluido genera presiones corriente abajo, ¿no es cierto? O mejor dicho, en las posiciones inferiores, producto del peso de la columna de fluido. Eso es lo que habíamos visto en el capítulo 2, ya con los manómetros. Esa idea se mantiene. Luego tenemos el término de la velocidad. La velocidad determina la energía cinética presente en un flujo. ¿Ya? Y por último, la presión, que es la energía de flujo propiamente tal, que es como la fuerza con la que se mueve el fluido. ¿Ya? Y esto, como les comentaba, es similar a lo que eso lo vamos a ese comentario lo voy a dejar para más adelante. Y lo otro, la otra mitad, ¿no es cierto?, son las restricciones, las limitaciones de la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Que el sistema tiene que estar en régimen estacionario o permanente, ¿ya? Y que las fuerzas de fricción tienen que ser despreciables. La fuerza de fricción es todo lo relacionado a la viscosidad, que habíamos dicho que era nuestro coeficiente de roce equivalente para los fluidos. Entonces, siguiendo esa idea, tenemos que darnos cuenta de algo. Y eso es que el comportamiento del fluido está dominado principalmente por dos tipos de fuerza, ¿ya? Los efectos de inercia, presión y elevación, que son los que se analizan en la ecuación, que son los elementos que se consideran en la ecuación de Bernoulli, y los otros son los efectos viscosos, ¿ya? Eh, la ecuación de Bernoulli, entonces, es aplicable en las regiones no viscosas del fluido. Y hoy vamos a dar un ejemplo ahora, ¿ya? Entonces, las regiones no viscosas son aquellas regiones donde las fuerzas viscosas son despreciablemente pequeñas en comparación con las otras fuerzas que actúan sobre el fluido. Entonces, si nosotros ponemos en una balanza la magnitud de los efectos de la inercia, con la inercia me refiero a la velocidad, la presión y la elevación, la altura, ¿no es cierto? Versus los efectos viscosos son muy chicos comparados a las otras fuerzas, ¿ya? Y podemos despreciarlas. Y en ese caso, nuestra ecuación de Bernoulli es aplicable. Pero existen flujos donde los efectos viscosos son significativos, ¿ya? Y ahí se dan dos ejemplos. Uno es las capas límite, ¿ya? Las capas límites son la zona de... Esto lo voy a explicar con un ejemplo que nos va a ser útil para cuando tengamos transferencia. Deme un segundito. Entonces, imagínense que usted tiene una mesa, ¿ya? Y la mesa está paralela a la dirección de un flujo. Entonces, aquí tenemos una mesita, ¿ya? Y aquí tenemos un flujo que se aproxima con una velocidad v, paralela al plano de la mesa, ¿ya? Lo que pasa aquí con el fluido es que se produce lo que se llama un perfil de velocidades, ¿ya? Entonces aquí tenemos que el fluido cuando se encuentra con la mesa, la primera capa de fluido se adhiere a la superficie de la mesa, producto de la condición de no deslizamiento, algo que ya habíamos conversado, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a dibujar esto, esa es la zona donde se empieza a producir lo que se llama un perfil de velocidades y en este primer punto la velocidad es cero, ¿ya? Producto de la condición de no deslizamiento. Ahora, si a partir de ese punto empezamos a analizar lo que ocurre sobre la superficie de la mesa, ¿ya?
en esta dirección, ¿no es cierto? Vamos a tener que, como la primera capa de fluido se adhiere a la mesa, se mueve con una velocidad igual a cero, ¿ya? Y esa capa de fluido lo que hace es que arrastra un poco a la capa de fluido que está por sobre esa primera capa, ¿ya? Entonces la primera capa tiene una velocidad cero y ejerce una fuerza como de roce, de restricción para la capa que está arriba. Entonces, esta segunda capa se va a mover muy lentamente, porque esa fricción es muy significativa, ¿ya? Entonces vamos a dibujar esa velocidad con una flecha chiquitita, ¿ya? En la capa que está directamente arriba, el efecto ocurre exactamente lo mismo, ¿ya? Y existe un retraso producto de la capa que está abajo. Tenemos ahí una flecha más chica. Y eso sigue ocurriendo de forma significativa hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y la velocidad se va aumentando un poco cada vez más, ¿ya? Entonces tenemos un pequeño aumento, ahí tenemos otro pequeño aumento, ahí otro pequeño aumento, y otro pequeño aumento. Y si se fijan, se empieza a desarrollar aquí un perfil de velocidades. Esta es la velocidad del flujo, ¿ya? Entonces, si se fijan, conforme nos vamos alejando de la superficie, los efectos viscosos, ¿no es cierto? Que son los que producen esa unión entre la primera capa de fluido y la mesa, y que produce también los efectos de retraso entre capas de fluido adyacentes, van haciéndose cada vez menos significativos, ¿ya? Y llega un punto, ¿ya? En donde nosotros arbitrariamente decimos ya, sobre este punto los efectos de la viscosidad son despreciables, ¿ya? Y eso es cuando esta velocidad que está aquí alcanza 0,99 veces la velocidad V original, esa de ahí, ¿ya? Entonces, toda la masa de fluido que se encuentre bajo ese punto se considera una zona donde los efectos viscosos son significativos y se llama capa límite, ¿ya? Y dentro de esa capa límite, los efectos viscosos son importantes. Entonces, si nos vamos a esta figura, esto es un ala de un avión o el ala de un dron, ¿ya? Y las líneas de ahí representan las líneas de corriente. Si se fijan, existe una zona gris alrededor de esa ala. Y esa zona gris lo que es la zona donde los efectos viscosos son significativos. Eso quiere decir de que esta es la capa límite. Esa de aquí es la capa límite. Y entre la capa límite y la superficie del ala, los efectos viscosos son significativos, ¿ya? Entonces la ecuación de Bernoulli no es válida dentro de esa capa límite, en toda esa zona marcada con gris, ¿ya? Entonces la capa límite, eh, ahí no nos sirve la ecuación de Bernoulli. ¿Se entendió esa idea o no? ¿Alguna duda? Se supone que como en el contacto con el sólido hay una velocidad cero, ¿no es cierto? Sí. O sea, Ya. depende. Esa velocidad cero es un ejemplo cualquiera. Lo que dice la condición de no deslizamiento es que la primera capa de fluido se adhiere a la superficie. Entonces, si esa superficie se encuentra moviéndose, esta primera capa de fluido adquiere la velocidad absoluta del cuerpo, de la superficie, ¿ya? Entonces, en el caso de la mesa que yo les di ahí, la mesa estaba quieta, pero en el caso del ala, el ala puede estar en movimiento, ¿ya? Y esa primera capa de fluido se adhiere a, al ala y por tanto se mueve con la velocidad del ala, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Este fenómeno de las capas límites son sumamente importantes para lo que es transferencia de calor, para el curso que viene después, ¿ya? Porque existe aquí un grado de mezcla que hace significativo sus efectos en la transferencia de calor a través de fluidos, ya que eso es algo que vamos a ver el próximo curso, ¿ya? Y si se fijan ahí, entonces estamos listos con este caso. El otro caso son las estelas, ¿ya? Las estelas son este fenómeno de acá. Entonces, si la capa límite por definición es como hasta como por aquí,
Todo esto de acá es una estela. Es como la colita que queda atrás de fluido perturbado producto de la presencia de el ala, por ejemplo. Hay un ejemplo muy claro para esto, y es el caso de los pilares de los puentes. Si nosotros, por ejemplo, vemos desde arriba el pilar de un puente, este vendría siendo el pilar, ahí quedó feo ese círculo, este vendría siendo el pilar, ¿ya? Y aquí tendríamos nuestra, lo voy a cambiar de color mejor, para que quede más clarito. Este vendría siendo el pilar, y tenemos nuestras ondas de nuestro fluido que se aproxima hacia el pilar. Producto de la presencia del pilar, la primera capa de fluido se adhiere a la superficie del pilar y corriente abajo, con corriente abajo yo me refiero al estado del fluido después del pilar, ¿cierto? Corriente abajo, existe una distorsión. Todo el fluido que se mueve alrededor, ¿no es cierto? Como que se mueve de forma suave. ¿Ya? Pero en esta zona, corriente abajo, por la parte de atrás del pilar, todo el fluido se mueve de forma muy caótica, ¿ya? Y esto ocurre, ¿no es cierto?, hasta una cierta distancia, corriente abajo, ¿ya? Podríamos decir que hasta como por aquí, y aquí todo el fluido se mueve de forma muy desordenada, ¿no es cierto? Se producen pequeños torbellinos, se mezcla mucho el fluido y toda la cosa, ¿ya? Entonces, todo esto que está acá se llama la estela. Y producto de esa mezcla, tenemos que los efectos viscosos son muy, muy, muy significativos. Y por lo tanto, la ecuación de Bernoulli no es válida en esa zona. ¿Ya? Y estos dos casos, esto que está acá y esto que está acá, son estelas. ¿Ya? La perturbación del fluido corriente abajo. Y en ese caso, tampoco la ecuación de Bernoulli es válida. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Profe, ¿eso es como lo que pasa con la roca en los ríos? Exactamente lo mismo. Claro, en vez de un pilar tenemos una roca. Claro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es deducir la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? La ecuación de Bernoulli también se le decía, me acuerdo que mi sensei le decía la ecuación de la energía mecánica, ¿ya? Y es porque eso representa, ¿ya? Representa toda la energía no viscosa, ¿ya? Toda la energía mecánica que procede el fluido de las tres formas que nosotros habíamos conversado. En forma de energía de flujo, la presión, ¿ya? En forma de energía potencial, producto de la altura, ¿ya? Y en forma de energía cinética, de la velocidad, ¿ya? Y todo eso, toda esa deducción, toda esta relación proviene de la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerza igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es, de esa ecuación, vamos a deducir el tema de la aceleración. Entonces, para esto, consideremos el movimiento de una partícula de fluido a lo largo de una línea de corriente, como se muestra en la figura 5.2. ¿Ya? Ese cuadradito gris representa nuestra partícula de fluido que se mueve a través de la línea de corriente, que es esta que está aquí, esa línea negra. Entonces ahí vamos a definir dos términos importantes. Primero, vamos a tener que S es la posición de la partícula de fluido a lo largo de la línea de la corriente, la trayectoria. ¿Ya? Y R es el radio de la curvatura de la línea de corriente. Nosotros sabemos que si la partícula de fluido se mueve en línea recta, el radio de curvatura tiende al infinito. ¿Ya? Entonces, a partir de la definición de velocidad, tenemos que la velocidad de la partícula está dada por esta ecuación. ¿No es cierto? Como S es su posición, tenemos que la velocidad es la variación de la posición con respecto al tiempo. Ahora, si nos vemos desde el punto de vista de la aceleración tenemos que expresarla desde el punto de vista de dos términos. Primero, de la dirección lineal, ¿ya? Y la segunda, desde la dirección de la aceleración y la dirección del radio. A la aceleración a lo largo de la línea de la corriente se le denomina por el término a su vez, la aceleración en la dirección
S, y a la aceleración de normal de la línea de la corriente, perdón, normal a la línea de la corriente, se le denomina a sub n, ¿ya? N de normal. Y nosotros, de hecho, esa velocidad la conocemos, porque esa es la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Es algo que se ve en física 1, física 2, no me acuerdo, una de las dos, ¿ya? Y está dada por esa ecuación donde C es la velocidad lineal o tangencial de la partícula de fluido y R es el radio de curvatura. Y ambas aceleraciones la podemos incluir en un vector de aceleración total, que es este que está aquí. Tiene una componente en la dirección de la línea de la corriente, el a sub s, y la componente normal a sub n. Ambas en plano, o sea, en ejes perpendiculares. ¿Alguna consulta con respecto a eso? Entonces, cada uno de estos elementos se encuentra representado ahí en la figura. Aquí tenemos el vector c de velocidad. Aquí tenemos el vector de aceleración en la dirección de la línea de la corriente y el vector de aceleración en la dirección normal a la línea de corriente. Entonces, como es ahí arriba, tenemos el origen de estas aceleraciones. Aquí dice que a su vez se debe a un cambio en la magnitud de la velocidad y a su vez se debe a un cambio en la dirección de la... Miren aquí la diferencia. Esto es algo que ustedes deberían conocer, ¿eh? Que dice que a su vez se debe al cambio en la magnitud de la velocidad. ¿Ya? Y después aquí dice que a su vez se debe a un cambio en la dirección de la velocidad. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Alguna idea? ¿Cuál es el origen de la aceleración centrípeta? El cambio de dirección. Sí, pues el cambio de dirección. Entonces imagínense que ustedes tienen un elemento girando, ¿ya? Piensen en una centrífuga, un elemento que se encuentra en estado estacionario. Sabemos que no existen variaciones en función del tiempo. Entonces, si nosotros tenemos, vámonos a un ejemplo puntual, algo desde el punto de vista de una partícula. Y ustedes tienen un cordelito, ¿ya? Que tiene en su extremo amarrado una pelotita, ¿ya? Y ustedes hacen girar la pelotita dando vueltas el cordel. Y hagamos que eso está en estado estacionario, por lo tanto, las variaciones de, ¿cómo que se llama? Con respecto al tiempo, son cero, ¿no es cierto? Entonces, esa partícula, esa pelotita que está amarrada al cordel, ¿tiene aceleración? ¿Sí o no? ¿O la aceleración es cero? Porque no pueden haber variaciones con respecto al tiempo. Si tiene aceleración, porque Sí, ¿no es cierto? como cambia de dirección. O sea, porque es Ya, vectorial la aceleración. exactamente. La velocidad es un vector y por lo tanto tiene magnitud, dirección y sentido, ¿no es cierto? No existen cambios de magnitud con respecto al tiempo, está bien, pero sí existe cambio de sentido, cambio de dirección, ¿ya? El vector de dirección cambia a medida que va rotando, perdón, el vector velocidad cambia a medida que va rotando la pelotita, ¿ya? Entonces, si nosotros lo dibujamos eso, lo vemos desde arriba, por ejemplo, nosotros estamos girando esto con la mano y lo vemos desde arriba, tenemos que aquí está la pelotita. Aquí está eso representa el cordelito y este es el eje de rotación. Esto tiene un radio R, ¿ya? Y aquí tenemos el vector de velocidad. C lo representamos en este caso. Ese vector tiene una magnitud constante. O sea, perdón, la magnitud de ese vector es constante. Y es siempre igual a, no sé, pongámosle 1 metro por segundo, por ejemplo, por ponerle un número. Pero su dirección cambia. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cómo evoluciona esto después de un intervalo de tiempo delta t, esto queda así.
Este vendría siendo nuestro gordito, esto se ha desplazado después de un intervalo de tiempo chiquitito, delta t, y aquí está nuestra nueva partícula en esa nueva posición, ¿no es cierto? Y si dibujamos nuestro vector c, ahora tiene un ángulo distinto. ¿Se dan cuenta, no? Esto está ligeramente mal dibujado. Déjame arreglarla. Eso aquí es perpendicular y eso es perpendicular y esto es C1, le vamos a llamar, y este es C2. Entonces, si se fijan, si nos llevamos esto a el mismo punto, tenemos que ese es nuestro vector C1 y este es nuestro vector C2. Estamos desplazando aquí para que se encuentren esos dos vectores. La magnitud es la misma, pero existe ¿cómo es que se llama? Un cambio en la dirección. Y ese cambio nos genera ese vector. Ese es el vector de aceleración, o sea, de aceleración centrípeta, que da origen a la fuerza centrífuga. Entonces, es importante tener eso presente porque muchas veces a la gente le cuesta entender de que algo está en régimen estacionario, pero puede tener aceleración, ¿ya? Eso porque se olvidan de que la aceleración no solamente es una variación con respecto al tiempo, sino que también es un cambio en el vector velocidad. Y ese cambio puede ser tanto de magnitud como de dirección. ¿Ya? Entonces, como la posición de la partícula, bueno, continuando con la deducción de esta cuestión, dice ahí, como la posición de la partícula de fluido depende de la posición y el tiempo, entonces la velocidad es una función de la posición y el tiempo. Por lo tanto, nosotros derivamos eso en términos planteamos la derivada parcial de la velocidad y nos queda que la aceleración tiene que tener esta forma. Tiene un componente de cambio de velocidad en la dirección S y un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Aquí pasamos dividiendo con respecto a S de t, esto lo dividimos por dt, y nos queda la ecuación de esta forma, esa que está ahí. Tenemos una variación de velocidad con respecto al tiempo y eso es igual a este término que está ahí. Ahora nosotros sabemos que el fluido está en estado estacionario, por lo tanto la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo es cero. Entonces este término se nos va, producto de eso. Entonces, este término de acá, de S con respecto a t, la de la posición sí cambia con respecto al tiempo y eso es la velocidad, ¿no es cierto? Y como el cambio de velocidad con respecto al tiempo es la aceleración en la dirección, ¿cómo que se llama? De la línea de corriente, la aceleración en la línea de corriente nos queda de esta forma. Y esto básicamente es simplemente esta ecuación de acá con distintos cambios de variables. Ese término de ahí entra ahí, ¿ya? Y ese término de aquí entra ahí. Y nos queda la ecuación de esa forma. O sea, reducida primero a esto y después a esto. Porque eso es eso. Entonces, lo que nos quiere decir esta ecuación es que la aceleración del flujo se produce producto del cambio de la dirección de la velocidad. Básicamente eso. Nosotros tenemos cambio en la posición con respecto al tiempo, pero sí con respecto a esos cambios en la dirección que discutimos recién. Entonces, la aceleración nos queda al final de esta forma. Tenemos nuestra componente de la aceleración en la dirección de la línea de la corriente, que corresponde a esto que está acá, que es eso que dedujimos aquí, y después tenemos la aceleración y la dirección normal, que es la aceleración centrípeta, que es la que anotamos previamente, esa que está acá. Entonces ahí tenemos una aceleración para el flujo, para esa partícula de fluido, perdón, en los términos que habíamos definido previamente, en estado estacionario, ¿no es cierto? Y con esas curvaturas y todas esas características que vimos previamente. Entonces, con esa aceleración, podemos ya avanzar a la deducción de la ecuación de Bernoulli. Ahora podemos aplicar la segunda ley de Newton, porque las fuerzas vamos a ver que son conocidas, o sea, cómo se comportan esas fuerzas es más o menos conocido.
Y ahora ya tenemos la aceleración. ¿Por qué no baja esta cosa? Ahí sí. Entonces ahora para deducir la ecuación de Bernoulli vamos a aplicar la segunda ley de Newton a esa partícula de fluido que vimos previamente. Entonces, primero vamos a considerar la dirección de la línea de corriente. Entonces, no tenemos que la sumatoria de fuerzas en esa dirección, en la dirección S, es igual a la masa por la aceleración en esa dirección, en la sub S. Así que está ahí. Eso lo vamos a anotar aquí, entonces, la sub S es igual a la velocidad por la tasa de cambio de S con respecto de C con respecto a S. Entonces, como dice ahí, en las regiones del flujo donde los efectos de la velocidad, esto está malo, esto debería ser los efectos de la viscosidad. Son despreciables, la fuerza que actúa en la dirección S son la presión y la fuerza peso. Entonces, la sumatoria de fuerzas queda de esta forma. Y esas fuerzas están representadas ahí en el diagrama de cuerpo libre que ustedes pueden ver en la figura 5.3. Entonces, si lo vemos esto es como un elemento en tres direcciones. Entonces, eso lo podemos dibujar de esta forma, una cosa así. ¿Ya? Entonces, esta área de acá, a ver, denme un segundo para mejorar un poco este dibujo. Esa área de ahí y esta área de acá, un área diferencial de A. ¿Ya? Entonces, por el lado izquierdo, tenemos que la fuerza que actúa sobre esa cara es la presión por esa área de A. Y es ese término que se encuentra ahí en la misma dirección que la dirección S. La dirección S es S. ¿Ya? Por el otro lado, tenemos que también actúa la presión en sentido opuesto y con un ligero cambio en su magnitud. Entonces tenemos que la fuerza que actúa sobre esta cara de acá, esa cara de ahí, es la presión más un cambio en esa presión, porque esa presión P es la presión que actúa sobre la cara de la izquierda, ¿no es cierto? Tenemos la presión que actúa sobre esa cara, más un ligero cambio que se puede producir por el avance desde que ocurre producto de esas dos posiciones, es decir, desde este punto hasta este punto existe un cambio en la presión, un cambio de P, y todo eso multiplicado por el área diferencial para obtener la fuerza. Y ese término se encuentra representado en la ecuación aquí. El signo menos se debe a que actúa en la dirección opuesta a la dirección S, en el sentido S negativo, podríamos decirle. ¿Ya? Y finalmente, la última fuerza que actúa aquí sobre nuestro elemento de fluido es la fuerza peso. Esa es nuestra fuerza peso que actúa vertical hacia abajo y la magnitud de la componente en la dirección S es menos W por seno de teta. Podríamos dibujarla, de hecho. Ahí tenemos que eso W por seno de teta. ¿Ya? Y eso es igual a la masa por la aceleración. La aceleración la habíamos definido previamente. Además de eso, nosotros podemos dejar el peso en términos de las dimensiones infinitesimales que tenemos ahí en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces nosotros sabemos que el peso igual a la masa por la aceleración de gravedad, ¿no es cierto? Y esa masa nosotros la podemos dejar en función de la densidad y el volumen. Ahí tenemos nuestro pequeño cambio de variable. Y a su vez, ese volumen lo podemos dejar en términos de esa área de A que definimos ahí por un largo de sub S. ¿Ya? Y eso es eso que está ahí. Esa distancia de sub S entonces es esa que se muestra en esa figura. Esta distancia entre... Voy a tener que borrar eso nomás, porque está medio enredado. Entonces esa es nuestra distancia de sub S, el largo del elemento de fluido. Y el área, ¿no es cierto?, es el área de la sección
de ese pequeño bloque de fluido y la dirección perpendicular a la dirección S, en el plano perpendicular a la dirección S. ¿Ya? Entonces, considerando todos esos cambios de variable, podemos expresar W de esta forma. Adicionalmente, nosotros también podemos expresar el teta en términos de, ¿cómo que se llama? Las dimensiones infinitesimales que tenemos ahí en nuestro diagrama cuerpo libre. Tenemos en primer lugar la dirección en donde se desarrolla, ¿cómo es que se llama? La fuerza, que es una distancia de z, en la dirección z vertical, ¿ya? Y tenemos después nuestro ds, que es el largo de nuestro elemento, y tenemos aquí nuestro dx, que la verdad no es necesario conocerlo. Nosotros podemos definir nuestro ángulo θ en función de ds y de z mediante la función trigonométrica seno, ¿no es cierto? Entonces, seno de θ es igual a dz partido por ds. Entonces, ahí nuestra segunda ley de Newton nos queda con todos esos cambios de variables de esa forma. Entonces, aquí tenemos el cambio de variables para la masa, para que lo vean bien ahí, esa es la masa. Aquí tenemos nuestro cambio de variables para el peso, que es la masa, la aceleración y el seno de θ, que es eso que está aquí, eso es el W. Y el resto simplemente es una expansión de las fuerzas de presión. Esto era ese término que está aquí, y el PdA sigue exactamente igual. Entonces, si se fijan, aquí hay algunos elementos que se van simplificando. En primer lugar, esto se va. Ya. Y nos queda entonces la segunda ley de Newton. Esto se va de esa forma. Y ahí nosotros podemos ir simplificando aún más. Se nos va todo lo que es dA. Todo lo que es dA se va. Y había algo más aquí. Déjenme acordarme. Ah, bueno. Aquí si se fijan, tenemos un ds con un ds que se van y un ds con un ds que se van. Entonces, la sumatoria de fuerza nos queda de esta forma. ¿Alguna duda con respecto a eso? Estoy medio enredado, pero es solamente sumatoria de fuerza, según la ley de Newton. Entonces, ahora a partir de esa ecuación la vamos a manipular un poco para que nos quede de una forma que es más conveniente. Y en primer lugar vamos a hacer el siguiente cambio de variable. El término C por DC lo vamos a dejar en términos escrito de esta forma. Solamente por conveniencia. Ustedes saben que la derivada de C al cuadrado es 2C, entonces ambas cuestiones son exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, con eso, nuestra ecuación nos queda de esta forma. Ah, bueno, y lo otro que se hace es pasar dividiendo ρ por g. Y ahí nuestra ecuación nos queda de esta forma. Menos dB, que es ese término que está acá, partido por ρ por g, menos dz, que es ese término de acá, partido por ρ por g, y eso es igual a un medio de la derivada de c al cuadrado partido por g. Y eso pasa porque el ρ se simplifica con ese que está ahí. Y eso nosotros para poder resolverlo tenemos que integrarlo. ¿Ya? Y al integrar la ecuación, bueno, esto lo podemos reordenar para que nos quede de esa forma. De esta forma, 0 es igual a, bueno, vamos a seguir la línea aquí. 0 es igual a dB partido por ρ por g más la derivada de la velocidad al cuadrado partido por 2g más dz. Esas son ecuaciones que es lo mismo, pero simplemente reordenado.
Entonces, para resolver esa ecuación, tenemos que integrar y el resultado de la integral es esta que está acá. ¿Ya? O esta que está acá. Ambas ecuaciones son exactamente iguales. Si se fijan, hay una integral que no podemos resolver. Y es esta que está acá. Esa que está ahí no se puede resolver. ¿Por qué? Porque en algunos casos la densidad puede depender de la presión. Entonces y ahí nos falta una segunda ecuación que nos permita describir la relación entre la presión y la densidad, dejar la densidad en términos de la presión para poder resolver esa integral. ¿En qué caso tenemos que considerar eso? ¿En qué tipo de fluido la presión es importante en la densidad? Los compresibles como el aire. Los gases, ¿no es cierto? El aire es un gas. ¿Y qué ecuación podemos usar ahí? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué ecuación describe la relación para los gases entre densidad y presión? La de los gases ideales. La de los gases ideales, ¿no es cierto? Entonces, con eso, teniendo eso en cuenta, vamos a ver que la ecuación de Bernoulli tiene dos formas. Una, que es para flujo incompresible, como donde la densidad es constante, como los líquidos, como el agua, el aceite, etc. ¿Ya? Y una ecuación de Bernoulli para flujo compresible. Y ahí vamos a incluir la ecuación de los gases ideales dentro de nuestra integral y ahí nos da una ecuación que es distinta. ¿Ya? Entonces esa ecuación que hayamos, esa ecuación que está ahí, que rayé ahí, la del medio, es válida a lo largo de una línea de flujo en régimen estacionario. Las condiciones que hayamos impuesto al principio obviamente se mantienen, ¿ya? Y en caso de que el flujo sea incomprensible, la densidad es constante y la presión entonces, perdón, la densidad puede salir de la integral y la ecuación anterior ahí queda de esa forma que es la forma final. ¿Ya? Entonces aquí hay algo que la gente generalmente se confunde, ¿ya? Y es que aquí ponemos dos formas de la ecuación de Bernoulli. Entonces, esa primera forma sería esa de ahí, y la otra forma vendría siendo P más la densidad por C al cuadrado partido 2 más ρ por G por Z, y eso es igual a constante. Esa vendría siendo esa de ahí. Esas dos ecuaciones, les repito, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la unidad de medida. Entonces, esta ecuación de acá, la primera, ¿qué unidades de medida tiene? Vean ahí los términos. ¿Qué unidades de medida tiene? Para que les sea más fácil, pues fíjense en el término, ¿ya? Que no tiene, ¿cómo que se llama? Que no está multiplicado por nada. ¿Presión? ¿Pascales? No, la primera ecuación. Aquí tenemos el término de la presión. Esos pascales ahí está dividido por una densidad y por una aceleración. La densidad tiene unidades de medida kilogramos por metro cúbico y la aceleración metros partido por segundo al cuadrado. Entonces eso no es, definitivamente no es pascales. ¿Qué es Z? ¿La energía potencial? No, pero sí, eso es, pero desde el punto de vista de, ¿cómo que se llama? De nuestra deducción. ¿Qué es Z? Del de Z. ¿Distancia? Una distancia vertical, una altura, ¿no es cierto? El alto de la dirección vertical de nuestro elemento de fluido, ¿no es cierto? Si nuestro elemento de fluido vendría siendo, por ejemplo, de forma cilíndrica, vendría siendo la altura del cilindro. ¿Se dan cuenta, no? Es como menos lo mismo que, exactamente lo mismo que vimos para los manómetros. Entonces, el Z,
representa la energía, como decía su compañero, potencial, ¿ya? Y es una altura, y unidades de medida metros, ¿ya? Y nosotros solamente podemos sumar cantidades que tienen las mismas unidades de medida, ¿cierto? Entonces, la presión partido por la densidad de por G tiene unidades de medida metros, y la velocidad al cuadrado partido por 2G también tiene unidad de medida metro. ¿Por qué? Porque están sumadas con Z, y ustedes pueden hacer el desarrollo, el análisis de las unidades de medida, y les va a dar que todos los elementos en esa ecuación tienen unidades de medida metros. ¿Ya? Y cuando la ecuación de Bernoulli está escrita de esa forma, nosotros hablamos de la carga del fluido, o de la altura. Todo está en función de la carga o de la altura del fluido. ¿Ya? La segunda forma, si se fijan, ahí la presión no está dividida por nada. Por lo tanto, ¿cuáles serán las unidades de medida de la segunda ecuación? Ahí sí son los pascales. Ahí sí es pascales. ¿Ya? Y ahí la ecuación de Bernoulli está escrita en términos de la presión. ¿Ya? Entonces, ambas ecuaciones representan exactamente lo mismo. Es una medida de la cantidad de energía que tiene el fluido en un punto dado, y esa energía nosotros la podemos expresar de distintas formas. Como carga, en metros, o como presión en pascales. Y ambas son, como les digo, válidas. Entonces, si analizamos un poco más esta ecuación, tenemos que cada uno de los términos de la ecuación de Bernoulli representa una forma de energía distinta. ¿Ya? El primer término, como les había comentado, representa la energía de flujo, la energía asociada a la presión del fluido. El segundo término representa la energía cinética, la energía asociada a la inercia, a la velocidad del flujo. Y la última representa la energía potencial. Eso es producto de la posición en la que se encuentra el fluido con respecto a capas inferiores eh, de fluido, ¿no es cierto? En una misma línea de corriente, a eso me refiero. En una misma línea de corriente, si una porción de fluido se encuentra en una posición más elevada que la otra, existe una diferencia de energías potenciales que tiene que ser considerada. También, si se fija en esa ecuación de Bernoulli, nos dice que la sumatoria de esos tres elementos tiene que ser constante. Esa constante tiene que ser constante, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la línea de corriente. Entonces nosotros la ecuación de Bernoulli la podemos representar en términos de dos puntos cualquiera. ¿Ya? Y haciendo eso, nosotros podemos decir que el Bernoulli en el punto 1 es igual al Bernoulli en el punto 2. Y ahí es donde aparece un clásico ejemplo de una tubería, ¿no es cierto?, que tiene forma media rara. Que es, si ustedes la buscan en cualquier lado, tiene como una forma así. Y esto aparece en los memes que aparecen en Instagram, ¿no es cierto?, de las páginas de ingeniería. Una cosa así. Entonces aquí decimos que el Bernoulli en 1 y el Bernoulli en 2 tienen que ser exactamente iguales. Eso quiere decir de que la presión en 1 partido por ρ por g más C1 al cuadrado partido por 2g más Z1. Z1 es la distancia vertical, ¿no es cierto?, con respecto a un punto de referencia. Entonces se vendría siendo ahí Z1 es igual a la presión en 2 partido por la intensidad por g más, que quedó feo ese más C2 al cuadrado partido por 2g más Z2. Y Z2 vendría siendo esta distancia vertical. Y lo que quiere decir eso, al final, es que la energía mecánica del fluido es constante a lo largo de la línea de corriente, pero que esas formas de energía se pueden intercambiar entre sí. ¿Ya? Esa energía de flujo, la energía asociada a la presión, se puede transformar en energía cinética o en energía potencial, y así sucesivamente para las distintas, ¿cómo es que se llama? Em, para las distintas formas de energía. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a una represa, esa podría ser una represa, ¿no es cierto? Y esto aquí tiene, por ejemplo, una turbina. En la parte baja de la represa existe una turbina. Aquí, por ejemplo, en este punto,
Nosotros sabemos que en la superficie del agua, en la parte de arriba de la represa, tenemos una altura h, ¿ya? Que puede tener cualquier valor, en metros. No sé, ahí no se me ocurre, ¿ya? Aquí tenemos que la presión es la presión atmosférica, y ahí la velocidad del fluido es 0, ¿ya? Y luego, en la parte de baja de la, ¿cómo es que se llama? De la turbina, justo, o sea, justo en la entrada de la turbina, en la parte de baja de la represa, ahí esa energía que originalmente en este punto, en la parte superior de en la superficie libre, ¿no es cierto?, del agua de la represa, solamente tenía forma de energía potencial, o sea, aquí la presión atmosférica, si nosotros consideramos presiones manométricas, no tiene energía eh, como que sea en forma de presión, la velocidad es cero, por lo tanto no tiene energía cinética, pero sí tiene energía potencial, representada por esa altura h. Luego cuando ese fluido se mueve desde este punto hacia acá, ¿ya? Esa energía potencial se transforma en energía de flujo y energía cinética. Y esa energía es la que es aprovechada por la turbina para generar corriente. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esto es algo sumamente importante. Tiene una infinidad de aplicaciones. Todo lo que es represas, por ejemplo, se analiza en términos de la ecuación de Bernoulli. Todo lo que es sistemas de tubería se analiza utilizando la ecuación de Bernoulli. Todo lo que es la ingeniería de bombas está relacionada con esto. El diseño de sistemas de regadío, sistemas de tubería de distribución de agua, por ejemplo, cómo les llega el agua al baño o a la mano. Todo eso está gobernado por lo que vamos a ver en esta sección del curso. Y todo está basado en la posibilidad de transformar la energía del flujo en otras formas de energía. Podemos transformar, ¿no es cierto?, la energía de presión en energía cinética, la energía cinética en energía de presión y la energía potencial en energía de presión y cinética. Eso es algo sumamente importante. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Entonces, vamos a analizar un poco, hacer un par de comentarios con respecto a la ecuación de Bernoulli. A ver, mientras haciendo eso, deme un segundito. Déjame ver aquí, ordenarme bien con esto. A ver, no, igual nos queda porque hagamos un break de 10 minutos y después seguimos con lo otro que me voy a la garganta. ¿Ya? Volvemos entonces a las 11:25. Vale.
Aló. Aló. Ya, disculpen. Entonces, habíamos dicho que la energía mecánica de un fluido en un determinado punto de la línea de corriente puede tomar tres formas, ¿cierto? Forma de energía de flujo, en términos de la presión, energía cinética en términos de la velocidad y energía potencial en términos de la altura. Entonces, si analizamos la ecuación en forma de presión, como la que tenemos ahí, podemos decir que tenemos tres tipos de presiones. La primera, P, es la presión estática, es la presión termodinámica real del fluido. Si nosotros tenemos que determinar las propiedades del fluido, utilizamos esta presión, ¿ya? Adicionalmente, tenemos otras formas de presión, que hay una que es la presión dinámica, que está asociada al aumento de presión cuando el fluido que se mueve con una determinada velocidad se detiene, desacelera, ¿ya? Una transformación de energía cinética a energía de presión. Esa transformación tiene asociada una determinada cantidad de energía y esa la denominamos en términos de la presión como presión dinámica. Y la última es la presión asociada a la altura, ¿no es cierto?, que se llama presión hidrostática, producto del peso del fluido. A la suma de la presión estática, dinámica e hidrostática se le llama presión total, ¿ya? Esa constante en forma de presión que teníamos en la ecuación de acá, esta acá es una presión que se llama presión total, ¿ya? La suma de la presión estática y dinámica se llama presión de estancamiento y se calcula mediante esta ecuación. Esta presión de estancamiento se utiliza generalmente para medir la velocidad de un fluido, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa presión nosotros la podemos medir utilizando un instrumento que se llama tubo de Pitot, ¿ya? Entonces, si nosotros medimos esa presión de estancamiento, nosotros podemos calcular la velocidad del flujo en un determinado punto utilizando esta ecuación de acá. Entonces, esto está acá, denme un segundito, ¿dónde está esto? ¿En qué parte? Creo que no está en las diapos que tengo impresa. No, ya. Entonces, ¿cómo nosotros medimos esta presión de estancamiento? En primer lugar, no sé, necesitamos un agujero cuyo eje es perpendicular a la dirección del escurrimiento donde se mide la presión. Entonces, este de acá es nuestro punto de estancamiento. Es en el punto donde estamos midiendo la presión estática, perdón, la presión de estancamiento. Y en esa misma posición, pero apegado a la superficie del tubo, a la superficie interna del tubo, nosotros ponemos aquí un pequeño agujero. ¿Cuál va a ser la velocidad en ese punto, en el que marqué recién? ¿Cuál creen ustedes? Se lo conversamos ayer. La presión promedio. La velocidad. La velocidad tiene un número, una magnitud aquí, o puede ser aquí también, que es conocida. Ah, que igual a cero. Sí, ahí la velocidad es igual a cero. Entonces, como la velocidad es igual a cero, si nosotros hacemos un agujero ahí, el fluido se va a elevar un poquito, producto de la presión, ¿ya? Y esa elevación depende netamente de la presión estática. ¿Por qué? Porque la velocidad del fluido en este punto es igual a cero. Entonces, esta elevación de acá
es producto de la presión estática P. Ahora, si nosotros tomamos un segundo tubo, ¿ya? Y ese segundo tubo tiene forma de L. Y lo alineamos en este punto, de tal forma de que el eje del tubo esté en la misma dirección que la dirección del flujo y la salida esté en una dirección perpendicular a la dirección del flujo. Lo que va a pasar aquí es que el fluido que se mueve con una velocidad c entra al tubo y a medida que se avanza acá empieza a desacelerar. Y a medida que sube, la energía cinética se transforma en energía potencial y eventualmente el fluido se detiene, ¿no? Se estanca, por eso se llama presión de estancamiento, ¿no? Y la elevación que se produce en esta zona, desde este punto hasta este punto, tiene como origen dos formas de energía. La primera es la presión estática, igual que para el caso anterior, para el caso que tenemos acá, ¿no es cierto? Que sería entonces hasta esta altura, esta elevación es producto de la energía en forma de presión estática, y todo esto que está acá, todo esto extra que se eleva el fluido es producto de la presión, de la energía cinética. Y eso es, en términos de presión, la presión dinámica. Entonces, si analizamos nuevamente para que quede un poco más clara la elevación que se produce, de la elevación de fluido que se produce en ese tubo, tenemos una sección, que es esta que está acá, que es producto de la presión estática, y esta otra elevación que se genera acá, que es la presión estática. O sea, el efecto de la presión dinámica. Y nosotros podemos separar esos dos efectos. ¿Por qué? Porque esta elevación de acá es conocida. ¿Y dónde la obtenemos? De este otro lado. ¿Se entiende esa idea o no? Y esa presión tiene, ¿cómo es que se llama? Esas alturas, esas elevaciones del fluido en esos dos tubos, tiene cantidades, po, ¿ya? Entonces, esta de acá es la presión dinámica y tiene una magnitud ρ por G por H1 le vamos a poner. Esto es H1, ¿ya? Esto de acá tiene una magnitud que es ρ por G por H2 y esta magnitud es igual a lo que está acá. Entonces ahí nosotros estamos dimensionando lo que es presión de estancamiento y presión dinámica. Entonces, si nosotros medimos esas alturas, medimos la presión y a partir de esas presiones nosotros podemos calcular, utilizando esta ecuación, la velocidad en este punto, en este de aquí. Utilizando esa combinación de dos tubos que se incrustan en la tubería, ¿ya? Este de aquí se llama tubo de Pitot y este de acá se llama piezómetro. ¿Por qué tiene ese nombre el piezómetro? No tengo idea, sinceramente. ¿Alguna duda con respecto a eso? Entonces ahí simplemente lo que estamos haciendo es darle a cada uno de los términos de la ecuación de Bernoulli en forma de presión un nombre. Presión total, presión de estancamiento, presión, ¿cómo que se llama? Presión estática y presión dinámica. ¿Alguna consulta con respecto a eso? Todavía no. ¿Cómo? No entiendo, señorita, no alcancé a escuchar. No, te decía que todo claro. Excelente. Ya, entonces lo último que vamos a ver ahora es un poco el tema de la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Y esto es algo que tienen que esto lo calificaría yo de muy importante, muy, muy, muy importante. Entonces, vamos a considerar ahora un flujo estacionario de un líquido al interior de una tubería, ¿ya? Además, vamos a asumir que el fluido es incompresible y por lo tanto la densidad es constante, ¿ya? Como les decía en la clase anterior, una ecuación muy importante es esta que tenemos acá, que relaciona en base a la definición de caudal y conservación de la masa, las velocidades y las áreas, ¿ya? Entonces, nosotros como el fluido, como esto tiene que cumplir la ley de conservación de la masa, tenemos que el flujo másico en cualquier punto tiene que ser constante, ¿no es cierto? O si lo ponemos en dos puntos cualquiera, el flujo másico
y tiene que ser igual al flujo máximo en un punto otro distinto, cualquiera J. Eso es igual a la densidad por el caudal en cada uno de esos puntos. Y como las densidades son iguales porque el fluido es incompresible, se despejan y nos queda la ecuación de conservación de la masa de esa forma. La definición de caudal, ¿no es cierto?, es que el caudal es igual a la velocidad por el área de la sección transversal de la tubería donde está circulando el fluido, y por lo tanto la ecuación de conservación de la masa nos queda de esta forma. Y si se fijan, lo que nos da esa ecuación es una relación para las velocidades en función del área. Eso siempre se tiene que cumplir, ¿ya? Entonces, eso es importante porque siempre la ecuación de Bernoulli trabaja en conjunto con la ecuación de conservación de la masa, sobre todo en esa forma, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, conocen la velocidad en cualquier punto y ustedes conocen las dimensiones de las tuberías, automáticamente conocen todas las velocidades, ¿ya? Entonces, ya tenemos una relación importante para el tema de la velocidad. Ahora, por conservación de la energía mecánica, es decir, gracias a que la ecuación de Bernoulli nos indica que la cantidad de energía es constante a lo largo de las líneas de corriente, ¿ya? Nosotros sabemos que la presión en cualquiera de esos puntos, la energía en forma de presión, en forma de flujo, la energía cinética y la energía potencial en cualquiera de esos puntos tiene que permanecer constante. Puede tomar distintas formas, ¿ya? Se puede transformar, como les comentaba, la energía cinética en potencial, o, o de flujo, o etcétera, ¿ya? Pero la cantidad total tiene que permanecer constante. Entonces ahora vamos a analizar cómo se transforma la energía mecánica a lo largo de la tubería dependiendo de sus características, ¿ya? Entonces, en el punto 1, este que está acá, tenemos un punto abierto a la atmósfera, un recipiente, ¿no es cierto?, un estanque que contiene un fluido como el agua, ¿no es cierto?, un líquido como agua, ¿ya?, que se encuentra abierto a la atmósfera. Entonces, en la superficie libre del estanque, nosotros sabemos que la presión es la presión atmosférica. Entonces, por eso dice ahí que la presión 1 es igual a la presión atmosférica. Aparte de eso, sabemos que en la superficie del estanque la velocidad es igual a 0, ¿ya? Y que Z1 es igual a esa altura h, que es una dimensión de la tubería. Ahora, si nosotros analizamos el punto 2, existe una transformación de energía. La energía que contiene el fluido en el punto 1 se transforma a otras formas en el punto 2. ¿Por qué? Porque en el punto 2 tenemos que la presión no la conocemos, la velocidad no la conocemos, pero sí sabemos que la altura se ha reducido a la mitad. Por lo tanto, la energía potencial se transforma en energía cinética y energía de flujo. Es decir, la velocidad C2 tiene que ser mayor a la velocidad C1, y eso es debido a que el Z1 es menor que el Z2. ¿Ya? Con el tema de las presiones aquí hay algunas cosas que no me voy a meter porque son físicamente imposibles. O sea, lo que pasa es que nos falta incluir más materia, que es la que se ve en el capítulo 6, relacionada con pérdidas de carga, ¿ya? Entonces aquí, si se fijan, todo esto está dejado en forma de igualdades, no en cantidades precisas, justamente por eso, sobre todo con el tema de la presión. Después me van a cachar bien. Entonces ahora síganme un poco la idea de transformemos estas distintas formas de energía a medida que vamos avanzando en los puntos. Entonces, desde el punto 2 ahora, que sabemos que la velocidad es distinta de 0, que la altura ha disminuido con respecto al punto 1 y existió una transformación de energía potencial, energía cinética de flujo, hasta el punto 3. ¿Ya? Finalmente, en el punto 3 tenemos que la presión en 3 tiene que ser mayor que la presión en 2. ¿Ya? Las velocidades tienen que ser exactamente iguales. ¿Por qué? Porque el diámetro de las tuberías en el punto 2 y en el punto 3 son iguales. Entonces la ley de conservación de la masa nos dice que ambas velocidades tienen que ser iguales. Y aparte de eso, nosotros sabemos que Z2, que la altura del fluido en el punto 2 es mayor que la altura del fluido en el punto 3. Y por lo tanto ahí nosotros sabemos que P3 tiene que ser mayor sí o sí que P2. ¿Ya? Porque toda esa energía cinética, energía potencial en el que contiene el fluido en el punto 2, se ha transformado en energía de flujo, energía en forma de presión en el punto 3. ¿Ya?
Entonces, ahora nos vamos a mover del punto 3 al punto 4. Si se fijan, la altura, la altura marcada por esa línea segmentada entre el punto 3 y 4 es exactamente la misma, y por lo tanto, Z3 es igual a Z4, ¿ya? Pero existe un cambio de diámetro. Ese cambio de diámetro nos indica que la velocidad en el punto 4 tiene que ser menor que la velocidad en el punto 3, gracias a la ley de conservación de la masa, ¿no es cierto? Como tenemos que el producto entre la velocidad y el área tiene que ser constante, como el área aumenta, la velocidad tiene que disminuir. Y eso es lo que sale ahí en la diapo. C3 es mayor, perdón, que C4. Y esa energía, ¿no es cierto? Esa disminución de energía, ¿cómo es que se llama? De energía cinética, porque la velocidad disminuye desde 3 hacia 4, tiene que irse a algún lado. Como no se puede ir en forma de altura, porque Z3 es igual a Z4, tiene que hacerlo en forma de presión. Entonces, ahí tenemos que la energía cinética que contiene el fluido en el punto 3, perdón, parte de la energía cinética que tiene el fluido en el punto 3, se transforma en energía de flujo al moverse de 3 hacia 4. ¿Ya? ¿En qué proporción? Este cambio de energía se representa por esa forma. Entonces C4 es igual a C3 por D1 partido por D2. ¿Ya? Que eso es simplemente un desarrollo para esta ecuación de acá, considerando el área de la sección transversal, que es pi por d al cuadrado partido 4. ¿Alguna duda con respecto a eso? Eso simplemente a medida que vamos cambiando de punto, la energía se va tomando distintas formas. ¿Ya? Obviamente esto es un sistema ideal. ¿Ya? ¿Por qué es un sistema ideal? ¿Por qué creen ustedes? Se consideran las Porque esto pérdidas de carga. exactamente, no considera las pérdidas de carga, las pérdidas de energía productos al roce. ¿Ya? Como les había comentado previamente, el fluido se adhiere a la primera capa de la tubería, por lo tanto la velocidad es cero, y se desarrolla lo que se llama un perfil de velocidades, que este es un efecto de arrastre similar a lo que vimos delante sobre la capa límite. Y ese efecto de arrastre conlleva una pérdida de energía producto al roce entre las capas de fluido. Y ese roce está asociado a la viscosidad. Entonces aquí estamos despreciando los efectos viscosos, pero eso es una idealización, porque en la práctica no es así. Y de hecho en el capítulo 6 vamos a dimensionar eso. ¿Ya? Entonces ahora tenemos ahí el análisis de las transformaciones de energía para la siguiente sección de flujo, para la segunda mitad de esta cuestión. ¿Ya? Y ahora tenemos que al desplazarnos desde 4 hacia 5, tenemos en primer lugar que la velocidad aumenta. ¿Cierto? La velocidad de 5 es mayor que la velocidad velocidad en el punto 4 debido a que el diámetro disminuye. Además de eso, sabemos que parte de la energía se ha transformado en energía potencial, porque la altura disminuye, y en consecuencia la presión tiene que disminuir. O sea, la presión en 5 es menor que la presión en 4. ¿Por qué? Porque tanto la energía potencial como la energía cinética han aumentado y por lo tanto la energía de flujo en forma de presión tiene que disminuir, sí o sí. ¿Ya? Ahora, si analizamos lo que ocurre entre 5 y 6, tenemos que la velocidad es exactamente igual, la presión tiene que ser exactamente igual, ¿ya? Y las alturas tienen que ser exactamente iguales, ¿ya? Y por lo tanto, la presión en 6, nosotros sabemos que es la presión atmosférica, y por lo tanto la presión en 5 también tiene que ser la presión atmosférica, y por lo tanto la presión en 2 también tiene que ser la presión atmosférica. Y eso en la práctica no se puede dar. ¿Por qué? Porque de 5 a 6 y de 5 a 2 existen pérdidas de energía. ¿Ya? Pero como les digo, este es un sistema idealizado, estamos viendo aquí solamente cómo se transforma la energía para que tengan una idea general de cómo se trabaja esta cosa. ¿Ya? Y en el capítulo 6 vamos a ver cómo dimensionamos esas pérdidas de energía. Y finalmente, entre el punto 6 y el punto 7, eso es importante porque tiene que ver con lo que conversábamos ayer, con el tema de cuando regamos, ¿no es cierto? Eso es un fenómeno que podemos observar. Tenemos la caída libre del fluido desde el punto 6 hasta el punto 7. Ahí
tenemos que la presión es siempre constante, de 6 a 7, la presión atmosférica, ¿ya? Y tenemos ahí una transformación de energía cinética en, ¿cómo que se llama? Perdón, de energía potencial en energía cinética. Eso cae en caída libre el fluido y por lo tanto su velocidad aumenta conforme va cayendo, producto de la aceleración de gravedad. ¿Ya? Pero pese a eso, en todos los puntos, la energía total, la suma de estas tres cantidades tiene que permanecer constante. ¿Ya? A menos que buscamos pérdida de energía, que es lo que vamos a hacer en el capítulo 6. ¿Alguna consulta? O sea que lo que vimos ayer en el capítulo 4 se ve recién en el punto 6 y 7. ¿Cómo? Lo que vimos ayer en el capítulo 4 se ve en el punto 6 y 7, ¿no es cierto? O sea, lo que pasa es que el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 se juntan. Y el capítulo Ah, vale, vale. 7 es otra cosa. Vale. Ya, entonces lo último que vamos a ver para este capítulo es la ecuación de Bernoulli para fluidos compresibles. Entonces, si se fijan, esa es la ecuación que habíamos discutido previamente, que era la general, y que no podíamos sacar la densidad de ahí porque la densidad puede quedar en términos de la presión. Entonces, como el fluido en este caso es compresible, como les comentaba previamente, se requiere una expresión que relacione la densidad con la presión. Y eso se hace para un gas ideal. Entonces ahí nosotros tenemos la densidad de un fluido, de un gas ideal, en términos de la presión y la temperatura, y eso lo podemos incluir dentro de nuestro término integral, y nos quedándonos de esta forma. Y bueno, eso se incluye en la ecuación de Bernoulli, y nos queda todo de esta forma. Entonces ahí si se fijan, estamos... perdón, ahí me salté un paso. Entonces aquí tenemos que la densidad queda en función de la presión, la constante de gases ideales y la temperatura. Entonces eso nosotros podemos introducirlo en nuestra ecuación, en nuestro término integral, ese que está ahí, y nos queda de esta forma. Si se fijan en esos términos, tenemos que la constante de gas ideal es una constante, ¿ya? La temperatura es una variable completamente independiente de la presión y la aceleración de gravedad es una constante también. Entonces nosotros podemos sacar todos estos términos de la integral y nos queda de esa forma. Nosotros resolvemos la integral y nos queda de esa forma. ¿Ya? Y este término de acá es el que introducimos en nuestra ecuación de Bernoulli para gases compresibles, perdón, para fluidos compresibles. Y nos queda de esta forma. ¿Ya? Entonces ahí, en este término, hemos incluido las transformaciones, o sea, los cambios en la densidad producto de la presión gracias a la ley de los gases ideales. Y por último, aquí vamos a discutir un poco sobre las limitaciones de la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Todo esto ya la verdad es que lo hemos conversado, así que se les debería ser relativamente familiar. ¿Ya? La primera limitación es que la ecuación de Bernoulli es válida para flujos estacionarios. Entonces ahí, por ejemplo, en la figura 5.5 tenemos un estanque que se va vaciando, ¿ya? Y que en este caso la ecuación de Bernoulli no es válida. ¿Ya? Ahora vamos a ver el resto de las limitaciones. Y estas limitaciones están asociadas a pérdidas de energía. Y si se fijan ahí, dice que la ecuación de Bernoulli se puede ajustar para considerar los ingresos y las pérdidas de energía. ¿Ya? Nuevamente repito, eso es lo que se ve en el capítulo 6, esa modificación, esa adaptación que se hace a la ecuación de Bernoulli es lo que vemos en el otro capítulo. Entonces, la ecuación de Bernoulli es aplicable de la forma en la que hemos visto ahora para flujos sin fricción, ¿ya? Lejos de estelas y de superficies sólidas donde se forman capas límite. Eso es lo que habíamos conversado previamente. Entonces, si se fijan ahí en la figura 5.6, ahí tenemos dos casos donde la ecuación de Bernoulli no es válida. El primero es en tubos largos y angostos. Después vamos a ver que mientras más angostos, más significativa es las pérdidas de energía producto de la fricción.
Y después vamos a ver también que mientras más largo el tubo, más grandes son las pérdidas de carga, ya que todas esas son directamente proporcionales al largo. Y el segundo caso es el tema de las capas límites y las estelas que habíamos visto previamente, donde los efectos viscosos son significativos. Otra limitación es que la ecuación de Bernoulli es válida para fluidos sin perturbaciones. Entonces, si nosotros tenemos una tubería y esa tubería presenta perturbaciones en su flujo, producto de algún elemento, como puede ser una válvula, ¿ya? Un codo o alguna cosa así, un cambio de diámetro, una expansión, una contracción del flujo, ¿ya? Ahí se producen nuevamente disipaciones de energía, producto de esa mezcla de fluido y los efectos viscosos. Y ahí la ecuación de Bernoulli deja de ser válida. Adicionalmente, la ecuación de Bernoulli no es válida cuando existen ingresos de energía, ingresos o egresos de energía. Un ingreso puede ser un ventilador, puede ser una bomba que le aporta energía, le suma energía al fluido, o puede ser también un egreso, como puede ser una turbina. ¿Ya? Una turbina toma energía del fluido, energía en forma de presión más concretamente, y la transforma en otro tipo de energía mecánica en este caso, ¿cierto? Que después va a un generador y se transforma en energía eléctrica, ¿ya? Y la última limitación que es válida es que la ecuación de Bernoulli es válida a lo largo de la misma línea de flujo, ¿ya? Eso quiere decir de que cuando el fluido se divide, en una tubería, por ejemplo, se divide en dos, la ecuación de Bernoulli es válida desde el punto 1 hasta el punto 2 y desde el punto 1 hasta el punto 3. No desde el punto 2 hasta el punto 3. O sea, se pueden hacer arreglos matemáticos, ¿no es cierto?, para buscar una relación, pero desde el punto de vista de la deducción, de la física detrás de la ecuación, eso no es válido. ¿Ya? Solamente es válida para una misma línea de flujo. Y uno puede deducir esa línea de flujo siguiendo el movimiento del fluido a lo largo del sistema de tubería. Eso es algo que es importante que practiquen y que logren visualizar. ¿Ya? ¿Alguna consulta? No, profe. Ya. Estamos entonces. Dejemos hasta aquí. La próxima clase empezamos a ver el capítulo 6. Pues ahí yo dudo que alcancemos a verlo todo como esta vez en una